Cervantes, teoría literaria. Edward C. Riley. Cervantes fue escritor y crítico al mismo tiempo. No escribió ningún tratado o discurso sobre la poesía, ningún arte en verso, pero conocemos su teoría y crítica literaria a través de los diálogos de sus personajes y en las observaciones del narrador. En El Quijote, en El viaje al Parnaso, en la comedia del rufián dichoso, en algunas de las novelas ejemplares y en los prólogos publicados. Encontramos autocrítica en El Quijote, un acto de reflexión sobre la prosa de ficción integradas con naturalidad en el asunto principal de la historia narrada. El Quijote es la culminación de más de un siglo de experimentación en el campo novelístico. Cervantes, al escribir El Quijote, se halla practicando un género en buena medida nuevo y falto de un conjunto tradicional de preceptos. Habría que esperar siglos enteros para que la novela se tratara como género independiente. Cervantes, probablemente, se familiarizó con la teoría italiana durante los años de su estancia en Italia entre 1570 y 1575. Es probable que conociera la obra de Aristóteles, Pinciano y Tasso. En su época, los libros de caballerías eran criticados por su falta de moralidad, por razones estilísticas, por estar mal construidos y por mentirosos, insensatos e increíbles. Las cuestiones teórico-críticas están ensambladas en El Quijote de tres maneras: como tema de diálogo o discurso, como núcleo de la locura del héroe o como móvil de su conducta, y además en su aplicación directa o indirecta a la misma novela. Las grandes discusiones se encuentran fundamentalmente en la primera parte. Se inician con el escrutinio de la biblioteca de Don Quijote, en el que se enjuician obras en su mayoría individuales, libros de caballerías, romances pastoriles y obras de poesía épica y lírica. Los juicios se hacen progresivamente menos severos al repasar estos géneros. Luego vienen las opiniones expresadas por el cura y el ventero, en particular sobre los libros de caballerías que hay en la venta. En tercer lugar, los diálogos del canónigo y las comedias, y del canónigo con Don Quijote otra vez sobre aquellos. Es aquí donde más se profundiza sobre los problemas literarios. En la segunda parte del Quijote, el tema reaparece, pero con menor frecuencia y extensión. La discusión más importante es la de Don Quijote y Sancho Panza con el bachiller Sansón Carrasco sobre la primera parte. Más tarde se lee el discurso de Don Quijote sobre la poesía. Tales discusiones implican varias voces y distintas opiniones, por lo que no se da uniformidad ni coherencia en las ideas teóricas. Cervantes tenía preferencia por el diálogo como modo de teorizar. Por ejemplo, confluyen en la obra opiniones aristotélicas y antiaristotélicas. En el centro nuclear del Quijote se encuentra un problema de teoría literaria que parte de la locura de tomar al pie de la letra las invenciones caballerescas. Este problema puede expresarse de varias formas: la credibilidad de las obras de imaginación, la relación entre la historia y la ficción, la relación de la literatura con la vida, o los efectos de aquella en esta en un caso determinado. El protagonista decide imitar a los fingidos héroes caballerescos, armarse caballero y salir al mundo en busca de aventuras, como si la España de alrededor del año 1600 fuera en realidad el mundo extraordinario representado en aquellos libros. Sigue el precepto artístico enunciado por Horacio, Quintiliano y repetido en el Renacimiento, de que es preciso imitar los grandes modelos ejemplares para alcanzar la perfección en lo que se profesa. Al ser esa ficción imposible de imitar, resulta ser una parodia cómica. Era común la imitación de modelos. Un ejemplo es el cortesano de Castiglione.
pero en Don Quijote se pretende imitar lo imposible. ¿Cuánto de verdad hay en una historia? ¿Puede ser verosímil lo maravilloso? Don Quijote, por su parte, se centra en el puro placer que le ofrecen tales romances caballerescos. El canónigo representa el pensar renacentista y Quijote el medieval. Otro planteamiento es cómo armonizar las exigencias neoaristotélicas de unidad estética con los placeres de la variedad de personajes, acontecimientos y temas. Según Pinciano, la fábula había de ser a un mismo tiempo una y varia, y para Tasso lo difícil era conseguir que la misma variedad se encuentre en una sola acción. La verosimilitud convierte lo idealizado en aceptable según el canónigo. Es la diferencia entre el poeta y el historiador. El primero puede contar las cosas como deberían ser, mientras que el historiador lo hace como fueron. Hay que recordar que el Renacimiento hacía equivalentes lo que podía y lo que debía ser. Cervantes en el Quijote avanza hacia la idea histórica, consiguiendo la mayor originalidad de su teoría de la literatura. En la obra de Cervantes se encuentran continuas disculpas y críticas de las digresiones y la prolijidad. Critica las digresiones que suponen el curioso impertinente y el capitán cautivo. Lo resuelve en la segunda parte diciendo que en vez de introducir historias independientes, prefiere crear episodios que lo parezcan, pero pertenezcan a la trama principal. Para acabar, también se parodia el idealismo, al que no renuncia en la Galatea o el Persiles, pero que en el Quijote aparece parodiado al compararlo con la realidad, como en el caso de Dulcinea frente a Aldonza.